Señor Rajoy, desde el pasado 24 de mayo el Gobierno, con su presidente al frente, ha usado las ruedas de prensa de los consejos de ministros, las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros para descalificar a mi partido y a mi persona. Es verdad que el Partido Socialista no nos dio el apoyo. Es más, el responsable de Economía del Partido Socialista dijo que prefería a un socialdemócrata y que no le gustaba el señor Guindos. Buenas noches. Máxima tensión entre Rajoy y Sánchez, escasos meses de las elecciones. Un momento crucial para la estabilidad de nuestro país por el ascenso del populismo. Lo analizamos ya en las 5 W. Pedro Sánchez ha llevado al Congreso de los Diputados el memorial de agravios que el PSOE considera tener con el Partido Popular. El socialista acusa a Rajoy de utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y también en presencia de mandatarios extranjeros para arremeter contra su partido y su persona. Por otra parte, Rajoy abronca a Sánchez y al PSOE por su manifiesta deslealtad a la hora de apoyar las candidaturas españolas para los puestos de relevancia de la Unión Europea, como acaba de suceder, por ejemplo, con Luis de Guindos, y también de echarse en brazos de Podemos. La fecha es a solo 2 días de la derrota de Guindos frente al candidato holandés para presidir el Eurogrupo. El PSOE no solo no apoyó la candidatura del español, sino que hizo abierta campaña en su contra. Lo mismo ocurrió con Juncker o Arias Cañete. Sánchez ha hecho manifiesto su enfado en sede parlamentaria y al final de su discurso acusa a Rajoy de no ser el presidente de todos los españoles, ya que según el socialista Mariano Rajoy desprecia, es displicente y despectivo con todo aquel que no baja la cabeza ante sus opiniones y decisiones. Los protagonistas son claros, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Los puentes están definitivamente rotos entre los líderes del bipartidismo en España. La última vez que trabajaron en equipo fue para el pacto antiyihadista. Desde entonces, desde el PSOE se ha cuestionado el papel internacional de España, que a ojos de Sánchez el Gobierno ha rebajado a los niveles de Chipre, y desde el Ejecutivo han utilizado los espacios institucionales para perjudicar la imagen internacional del candidato socialista y de su partido. Entre los reproches de Sánchez a Rajoy se encuentran también la filtración de conversaciones privadas, sumado al hecho de que desde el Gobierno se les tache de simples portamaletas de Podemos y de los separatistas, como hoy han vuelto a reiterar desde la bancada azul. ¿Qué consecuencias puede tener este enconado enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios en nuestro país? Sexta W, editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Ninguno de los dos ejerce la sensatez que reclama en el otro y que presume de poseer personal y exclusivamente. Ambos, PP y PSOE, que en esto tanto monta, apelan al bien de España, al supremo interés de España, mientras se descalifican y agravian, buscando solo la rentabilidad política partidista que pueda surgir de ese agravio esgrimido como una bandera electoral. En la actual hora de España, lo que menos necesita la nación que invocan y el pueblo al que ambos dicen querer defender es que el PP y el PSOE se enfrenten, con el cuchillo del insulto entre los dientes, en una pelea de vecinas de patio de Corrala que perturba a los españoles e inquieta a la Unión Europea, a la que le quita el sueño la posibilidad de la helenización de la política española. La lista unitaria soberanista que presentarán en las elecciones del 27 de septiembre estará encabezada por 3 miembros de la sociedad civil catalana y como número 4 y 5 Artur Mas y Oriol Junqueras. Eso sí, de ganar los comicios, Mas sería el presidente de la Generalitat. Entre sus planes, la secesión en 6 meses. El número 1 de la lista es el ex eurodiputado de Cataluña Els Verds, Raúl Romeva, aquel que acusó al ejército español de sobrevolar la región para amedrentarles. Cuando a alguien le pasan vuelos cazas, cuando a alguien le pasan los cazas por encima de la cabeza y no se lo espera, esto en el momento actual genera incertidumbre. Lo que queremos es eliminar esa incertidumbre. No es que me fíe, es que pienso que sois fundamentales. Otra cosa es que creo que la necesidad de estar constantemente buscando instrumentos que mejoren las informaciones que entre unos y otros nos cruzamos es fundamental. Última ocurrencia de Manuela Carmena con tintes orwellianos. La nueva alcaldesa de Madrid quiere crear una web de la verdad en la que desmentir todas las informaciones que a su juicio no se ciñan a la verdad. Lo harán además publicando el medio y el periodista autor de la información. ¿Limita esta iniciativa la libertad de prensa o expresión? Lo analizaremos en unos minutos. Nicolás Maduro vuelve a arremeter contra España. Califica de ultraderecha fascista a los miembros del gobierno, a los que amenaza con denunciarles ante la ONU por la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana. Por su parte, Margallo ha querido desmentir que desde España se financia la oposición en Venezuela. A mí se me ocurriera, por ejemplo,
agarrar la ley mordaza represiva del franquismo español que acaba de aprobar e imponer Rajoy, igualita la traigo para acá. Es que no tiene ninguna consistencia. Si tuviésemos que estar llamando al embajador cada vez que se produce una declaración de este tipo, yo me gastaría el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores en billetes de Iberia. Revelaremos una cámara oculta en la que un centro abortista reconoce que trafica con los órganos humanos de los fetos abortados. En el vídeo que les mostraremos a continuación podrán escuchar cómo la directora de los servicios médicos de la internacional abortista Planned Parenthood vende los restos de los abortos, adiestra en las crueles técnicas de la muerte a los médicos novatos o realiza abortos por sí misma a bebés de hasta 24 semanas. Y en los deportes, Juanma, escucharemos a Rafa Benítez, que hoy ha hablado tras el entrenamiento del Madrid. Sí, bueno, la segunda entrevista de Rafa Benítez ya como entrenador blanco, en este caso, ha hablado de los medios oficiales del club y ha vuelto a dejar muy claro que ha sido Iker Casillas el que le ha pedido al Real Madrid salir en dirección a Oporto. También escucharemos a Laporta, a Benedito, a Freixa y a Bartomeu, que ayer tuvieron un apasionante debate electoral en Barcelona. Alexis, no puedo seguir siendo miembro de este gobierno, no voy a apoyar las medidas inútiles. El paquete de austeridad conducirá a Atenas a una nueva espiral mortífera. Son extractos de la carta que la ya ex viceministra de Finanzas griega mandó a Tsipras para mostrar su total desacuerdo ante el plan de rescate firmado por Syriza. La dimisión ocurría a primera hora de la mañana e iba encaminada a tratar de evitar la votación en el pleno griego. Una votación que llegaba hoy al Parlamento heleno con el pleno absolutamente dividido. Algunos diputados de Syriza han asegurado que votarían en contra, por lo que ante la previsión de que sea así, de que finalmente se produzca así, Alexis Tsipras habría negociado con la parte de la oposición para que respaldasen las medidas. El propio Tsipras ha dicho que se vio obligado a aceptar un acuerdo con los acreedores en el que no cree. Además, ha subrayado el hecho de que, a pesar de la resistencia de algunos miembros de la eurozona, como Finlandia o los Países Bajos, no solo les habrían dado dinero fresco, sino que nada más y nada menos que 82.000 millones de euros y que también habrían aceptado reestructurar la deuda. Nos vamos en directo hasta la redacción. Allí está José Carlos Rodríguez de Gaceta.es. José Carlos, ¿cómo está transcurriendo esa votación? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Alexis Tsipras se enfrenta a lo que es un mayor reto, convencer a los parlamentarios propios de que voten en contra de su posición y de su razón de ser. En la mitad del comité de dirección de Syriza se ha mostrado en contra del acuerdo. Si se repite esta división en el grupo parlamentario, sencillamente no va a salir adelante. Alexis Tsipras ha recurrido a sus mejores armas. Ha dicho que él ha hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir los mejores términos del acuerdo y ha amenazado con dimitir si su grupo parlamentario no le apoya. El pleno del Parlamento ha comenzado a las 7:30 y, muy del estilo del Parlamento griego, la votación no se producirá hasta la medianoche. Las dos últimas novedades que se han producido es que el Parlamento ha rechazado una propuesta para posponer la votación hasta mañana y que el grupo parlamentario de la oposición, Nueva Democracia, ha dicho que votará en pleno a favor del acuerdo con Bruselas. Gracias, José Carlos, y buenas noches. Gracias. Hoy miércoles, sesión de control en la misma. Mariano Rajoy ha anunciado su intención de someter a votación la contribución española al nuevo rescate a Grecia. En principio, España deberá aportar otros 10.000 millones de euros más a ese tercer paquete de ayudas, que habría que sumar a los ya 26.000 millones prestados por nuestro país a los griegos. Aunque se trata de mucho dinero, ha dicho el presidente, hará todo lo posible para que se desbloquee ese nuevo paquete de ayudas. Además, Rajoy no da por cerrado el programa de rescate a Atenas, una votación que, según ha confirmado Luis de Guindos, no se producirá hasta el 12 o 13 de agosto. Esperamos que el Eurogrupo, para la aprobación definitiva del tercer programa de rescate de Grecia, tenga lugar, porque no está fijado todavía, a mediados de agosto. Puede haber unos días arriba, unos días abajo, pero vamos, yo creo que no será antes del 12-13 de agosto, según el escenario que en estos momentos estamos contemplando. Mientras que en Europa la socialdemocracia se muestra a favor del acuerdo, en nuestro país muchos de los dirigentes se posicionan junto a Grecia. Para Garzón, el acuerdo es una humillación a Tsipras, mientras que Pere Maciá considera que el acuerdo convierte al líder de Syriza en el rector de un protectorado. Por su parte, Rosa Díaz afirma que Grecia no sale del euro, pero que con el acuerdo sí sale de Europa. El acuerdo, señor Rajoy, señorías, deja a Grecia de momento dentro del euro,
pero a sus ciudadanos fuera de Europa, muy lejos del bienestar y progreso que el proyecto europeo pudo algún día representar. Y para actuar, se lo voy a decir de una forma también muy clara, como un verdadero matón de colegio, porque ¿qué necesidad había de humillar a Grecia? ¿Qué necesidad había de humillar al pueblo griego? Se ha llegado finalmente a un acuerdo exigente, un duro acuerdo, el acuerdo más triste, o incluso un acuerdo que significa la rendición de Grecia o que convierte a Tsipras en el administrador de un protectorado. Tampoco en su discurso nos ha aclarado exactamente en qué posiciones se alinea usted, qué es lo que ha defendido, si está de acuerdo con este punto en este momento, en este acuerdo al que se ha llegado. Y hoy máxima tensión en el Parlamento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Este último ha responsabilizado a Rajoy de ridiculizar a España, rebajando nuestro papel internacional al nivel de Chipre con la derrota de Guindos para hacerse con el sillón del Eurogrupo. Dice Sánchez haber sentido vergüenza y bochorno. Yo como español, señorías, siento tristeza y bochorno cuando comparo el papel activo y constructivo que han tenido líderes europeos como Hollande o como Renzi frente a su papel, señor Rajoy. Señorías, la cuarta economía del euro, instalada a rebufo de los socios de la derecha europea, de perfil ante la mayor crisis producida en Grecia, en Europa y con un fuerte impacto en España. Ante lo dicho por Pedro Sánchez, Rajoy le ha contestado reprochándole la postura de los socialistas frente a las candidaturas españolas a puestos internacionales. Sánchez no solo no respaldó a Guindos para conseguir presidir el Eurogrupo, sino que hizo campaña en contra. Rajoy también le ha recordado su deslealtad al pactar con Podemos para arrebatar alcaldías al Partido Popular. Es verdad que España no ha ganado la votación del Eurogrupo. Es verdad que yo estoy contento de haber dado esa batalla. Es verdad que el Partido Socialista no nos dio el apoyo. Es más, el responsable de Economía del Partido Socialista dijo que prefería a un socialdemócrata y que no le gustaba el señor Guindos. Eso no ocurrió cuando, por ejemplo, hace muy pocas fechas el señor Moratinos intentó presidir la FAO con el apoyo del Partido Popular. Perdió y el Partido Popular no le reprochó a nadie que no hubiera alcanzado la presidencia de la FAO. Displicente, despreciativo y despectivo, así ha descrito Pedro Sánchez a Rajoy, al que acusa de dirigirse despectivamente a todos aquellos que no bajan la cabeza ante él. El enfado estaba provocado por la utilización que, según Sánchez, hace el Partido Popular de espacios institucionales e internacionales para arremeter contra él y contra su partido. Señor Rajoy, desde el pasado 24 de mayo el Gobierno, con su presidente al frente, ha usado las ruedas de prensa de los consejos de ministros, las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros para descalificar a mi partido y a mi persona. Quiero dejar constancia en esta tribuna, señor Rajoy, que no comparto en absoluto su manera de entender el Gobierno y el debate democrático. Usted se dirige a quienes no piensan como usted en tono despectivo, en tono despreciativo ante aquellos que no bajan la cabeza con sus decisiones. El portavoz en el Congreso del PP, Rafael Hernando, ha calificado de vergüenza la falta de apoyo de Sánchez a Guindos y le ha tildado de demagogo al tiempo que le ha recordado los pactos con Podemos. Señor Sánchez, no sea usted demagogo. No confunda el rechazo que nos produce la irresponsabilidad de un gobierno que prefiere congelar las pensiones durante un lustro antes que reducir su gasto militar con nuestro sentimiento hacia el pueblo griego. España ha estado siempre y estará al lado del pueblo griego. La solidaridad de España con Grecia es indiscutible. Los puentes entre ambas formaciones parecen rotos de forma definitiva, mientras que para el PP es imperdonable las reiteradas deslealtades de los socialistas al no apoyar las candidaturas españolas. Para el PSOE, el PP utiliza los espacios públicos para desacreditarles internacionalmente. Hacemos un repaso cronológico del memorando de agravios entre ambos partidos. 15 de julio de 2014, hace exactamente un año. Pedro Sánchez acaba de ser elegido líder del PSOE y anuncia en Twitter con estas palabras que va a incumplir un acuerdo alcanzado por Rubalcaba y el PP para elegir al presidente de la Comisión Europea. Confirmo que los 14 eurodiputados del PSOE votarán no a Juncker. No apoyaremos al padre de las políticas austericidas. Me parece bien, creo que es una postura correcta. El señor Sánchez, su modelo de Partido Socialista es cogerse de la mano de Podemos, ese será su problema. Pero me parece un error gravísimo. Y así fue. Aunque no se trató del primer desencuentro, ni el último, entre los dos principales partidos en materia internacional. El 9 de octubre el PSOE boicotea a Arias Cañete en la Eurocámara como comisario de Energía y Cambio Climático. No le servía de nada, resultaba elegido por la Cámara de forma abrumadora, incluso con el apoyo del resto de socialistas europeos.
Hace pocos días, Luis de Guindos perdía la votación para presidir el Eurogrupo. El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, en rueda de prensa en el Congreso, acusaba este martes al PSOE de boicotear este nombramiento en todo momento. La lista de agravios no acaba ahí. Los socialistas, por su parte, acusan al Gobierno de utilizar las ruedas de prensa en Europa y en el Consejo de Ministros para insultarles y para hacer campaña política. El Gobierno de España no puede ser la plataforma electoral de nadie. Esto es lo que decía usted, señora vicepresidenta, hace apenas 3 años, porque ahora, como vicepresidenta del Gobierno, le parece estupendo que un candidato sea ministro hasta el mismo día que comience la campaña electoral y además ofrecerle la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno para que lo utilice como plataforma electoral. Una historia de agravios que parece no tener fin. Todo ello ocurre a pocos meses de las elecciones generales, cuando los partidos mayoritarios deberían estar más unidos que nunca. Asunto lo suficientemente relevante como para plantear un cara a cara entre Eurico Campano y Eduardo García Serrano. ¿Quién es más desleal, PP o PSOE? Empezamos por Eurico. El Partido Socialista, sin ninguna duda, como bien hemos visto en el vídeo previo a este cara a cara, los socialistas en los últimos meses no se han cansado de torpedear la imagen de España a cambio de una miserable crítica partidista. Lo han hecho con Arias Cañete, torpedeando su candidatura a la Comisión Europea. Incumplieron su pacto a la hora de votar a Jean-Claude Juncker, tal y como habían prometido, como presidente de la Comisión, y después con el propio de Guindos. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy en radical desacuerdo contigo, querido Eurico. La deslealtad, ya que sacamos el lealtómetro a relucir, es siempre superior en aquel que la ejerce desde el uso abusivo de las instituciones gubernamentales en toda su amplia repercusión nacional e internacional, y eso lo hace el PP. Es justamente al revés, amigo Eduardo. Precisamente la lealtad se espera de quien gobierna con respecto al principal partido de la oposición. Es el principal partido de la oposición quien tiene que ser leal con quien gobierna, que es quien tiene el timón, quien tiene la aguja de marear de los intereses nacionales de España. Y eso el PSOE en los últimos tiempos lo ha olvidado sistemática y peligrosamente. Pero cuando se ejerce esa deslealtad desde el poder, desde el gobierno de la nación, adquiere siempre tintes de matonismo, porque es el poderoso ejerciendo una crítica adversa sobre el más débil, que es siempre el representante de la oposición, y además haciéndolo allende nuestras fronteras, lo cual ya es el maillot amarillo de la deslealtad, que en este caso lo merece Mariano Rajoy y el Partido Popular, sin duda de ningún género. Respecto a la vulnerabilidad le diré que la economía española hoy es más vulnerable como consecuencia de su inacción y de su despropósito en política económica. Hoy, precisamente, el Banco de España ahora mismo acaba de publicar los datos de deuda externa, que ha vuelto a aumentar en 1,8 billones de euros, 550.000 millones de euros en el corto plazo que tenemos que hacer frente. Y otro de los momentos más tensos que se han vivido en el hemiciclo ha sido cuando Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, ha entregado a Rajoy un libro de Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz. Me imagino que ya se lo ha leído, pero por si acaso se lo voy a regalar, ha dicho Garzón a Rajoy. Para el líder de Izquierda Unida hay que sacar lecciones de ese ejemplar, porque humillar a los pueblos, como se hizo en la Primera Guerra Mundial con Alemania y como a su juicio se ha hecho ahora desde su punto de vista con Grecia, contribuye al auge del fascismo. Cambiamos de asunto. Raúl Romeva, exdiputado de Catalunya Verds, encabezará la lista soberanista unitaria de los separatistas de cara a las elecciones del 27 de septiembre. Como número 2 aparece Carme Forcadell, presidenta durante 3 años de la Asamblea Nacional Catalana, seguida de la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals. En cuarto y quinto lugar, respectivamente, aparecen Artur Mas y Oriol Junqueras. Eso sí, de convertirse en la candidatura ganadora, Artur Mas sería el presidente. ¿Quién es quién y cuáles son los planes de esta candidatura unitaria soberanista? Para contárnoslo nos acompaña ya en plató Eurico Campano. Eurico, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues el número 1 de esta lista es, como tú bien has dicho, el exdiputado de Catalunya Verds, Raúl Romeva. Es un hombre poco conocido fuera de Cataluña, pero bueno, con predicamento entre las bases independentistas, porque su nombre sonó para presidir la Asamblea Nacional de Cataluña en sustitución de Carme Forcadell, que es la número 2. La número 3, Muriel Casals, de Òmnium Cultural. Hasta aquí, digamos, el conglomerado de asociaciones civiles, y luego entran dentro los
políticos: Artur Mas en el número 4, Oriol Junqueras en el número 5, el número 6 y el número 7 por determinar, y del 8 en adelante a repartir puestos entre políticos de Convergencia Democrática, de Cataluña y de Esquerra Republicana en una proporción de un 60 y un 40%. Vamos a ver ahora un segundo gráfico en el que examinaremos el panorama de los distintos sondeos. Unos le dan la victoria a Convergencia y Unió y la segunda plaza a Esquerra. Podemos sería la tercera fuerza. Otros son completamente dispares y predicen un ascenso en flecha de Ciudadanos, una caída prácticamente vertical de Esquerra Republicana y una pérdida como de un tercio de escaños para Convergencia Democrática de Cataluña. En cualquier caso, a la hora de considerar dos bloques, los independentistas y los constitucionalistas, en ninguno de ellos los constitucionalistas obtienen menos escaños que los independentistas. Es decir, los independentistas no vencerían. En cuanto a las derivadas políticas, bueno, pues la independencia entre 4 y 6 meses. El Gobierno insiste en que es ilegal hacer de estas elecciones autonómicas del 27 de septiembre un plebiscito y que, bueno, pues en cualquier caso será el Tribunal Constitucional quien proceda contra ellos, porque el Gobierno continuará con su inacción habitual. Gracias, Eurico. Te referías al número 1 de la lista, al eurodiputado de Cataluña Els Verds, Raúl Romeva, como una persona no muy conocida, pero hay que recordar que fue el mismo que acusó al ejército español de sobrevolar la región para amedrentarles. Lo recordamos. Cuando a alguien le pasan vuelos cazas, cuando a alguien le pasan los cazas por encima de la cabeza y no se lo espera, esto en el momento actual genera incertidumbre. Lo que queremos es eliminar esa incertidumbre. Josep Antoni Duran y Lleida ha valorado la lista que presentarán los separatistas en Cataluña. Para el líder de UDC, cuando se manipula a los ciudadanos, pasa factura en las urnas. Que a nuestro juicio ha habido irresponsabilidad por parte de este Gobierno y que ha sido víctima de su propio juego, lo que es un buen aviso para navegantes de todo tipo que agiten las aguas del populismo, manipular a la ciudadanía, jugar con sus sentimientos, jugar con sentimientos por intereses personales, partidarios o por inconsciencia manifiesta de la propia realidad, al final pasa factura. Eso decía Durán, pero para Margallo, dinamitar España es la única intención de esta lista soberanista presentada hoy. Sobre Artur Mas, el ministro de Exteriores ha asegurado que es muy libre de inmolarse como una viuda hindú. Es decir, lo único que une a los miembros de esa lista, que está desde Convergencia a la CUP, es su deseo de separarse de España. Es decir, no existe otro vínculo entre ellos, no existe lo que se llama la affectio societatis, es buscar la independencia, es decir, romper España. No hay otro cemento que los una. ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito este maridaje de políticos y miembros de la sociedad civil en las elecciones catalanas? Conectamos de nuevo con la redacción. Xavier Orcajo, muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Pues el maridaje ha funcionado para algunos antes de las elecciones del 27 de septiembre. Me refiero a Artur Mas. Sus expectativas eran muy malas. Tenía que ir a elecciones con un partido menguado, sin unión, con un partido aquejado de la corrupción, con los Pujol sobre la espalda. Y eso es un problema que le daba unas expectativas electorales lamentables. Ahora va agazapado, va de número 4, se ha colocado al rebufo de estos desconocidos, Romeva, Carbonell, en fin, todos estos de las asociaciones que han defendido la secesión. El plan lo tienen claro. Con esta estratagema van a presentar una candidatura única y ahí es donde los catalanes se la juegan. Ahí es cuando los catalanes tienen que decir claramente no al proceso de ruptura con España, al proceso de desfibrilación con España. Si no, de lo contrario, vendrán apoyos de CUP, apoyos de iniciativa, apoyos de todas partes del mundo independentista para conseguir que se abra lo que ellos llaman un proceso constituyente que desemboque en 6 meses en la ruptura con España. Gracias, Xavi. El Gobierno ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional las elecciones catalanas si finalmente se plantean en clave plebiscitaria. Para ello vigilarán el decreto de convocatoria de las elecciones y la campaña institucional. Como ya ocurrió en el pasado amago del referéndum del 9 de noviembre, el Constitucional podría incluso llegar a decretar su suspensión. Tiempo de análisis, Eduardo. ¿Debe el Gobierno recurrir o no debe recurrir? Debería haberlo hecho ya, Beatriz. El nacionalismo los cría y el separatismo los junta, o por mejor decir, los arrejunta
en una lista unitaria cuyo objetivo primordial es romper la unidad de España a través de unas elecciones plebiscitarias que, por cierto, carecen de patente de legalidad en España. El Gobierno de la Nación que quieren romper debería darse más prisa de la que se dio al denunciar ante el Tribunal Constitucional el referéndum independentista catalán y presentar un recurso contra esas elecciones plebiscitarias antes de que el mes de agosto comience a bostezar en los tribunales de justicia, porque el tiempo apremia. Septiembre está a la vuelta de la esquina y la declaración unilateral de independencia, con esa lista unitaria señoreando el Parlamento catalán, se producirá, si no son tontos, que no lo son, antes de las urnas nacionales para aprovechar la provisionalidad gubernamental implícita siempre en una campaña de elecciones generales. Gracias, Eduardo. Seguimos a vueltas sobre si Mariano Rajoy debe hacer coincidir las elecciones generales con los comicios catalanes. Para la vicepresidenta de Estudios y Programas, Andrea Levy, hay que pensar en clave nacional y no adaptar el calendario a Cataluña. Yo creo que un presidente de gobierno no tiene que acomodar su calendario electoral a un presidente autonómico. Esto para empezar. Es decir, el presidente de gobierno ha hecho un planteamiento de legislatura en la cual en estos momentos pues aún tiene agenda legislativa de presentar proyectos de ley, de presentar medidas y además tiene aún la confianza mayoritaria de su Cámara Parlamentaria. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una página web dentro de su portal oficial para desmentir noticias que consideren falsas o no contrastadas. Se llama Versión Original y en la que ya se conoce como la web de la verdad, se señalará a los medios y a los periodistas responsables de las informaciones. La intención, según dice el consistorio, es crear un soporte blanco donde no habrá opinión y solo correcciones. Su único cometido, justifican, es tener un lugar en el que defenderse de las noticias falsas o no matizadas que vean la luz en la prensa. La página web, a cuya fase beta hemos tenido acceso en Intereconomía, se ha inaugurado con las correcciones de 8 noticias publicadas en diferentes medios españoles del último mes, periodo en el que lleva en el cargo Manuela Carmena. No es que me fíe, es que pienso que sois fundamentales. Otra cosa es que creo que la necesidad de estar constantemente buscando instrumentos que mejoren las informaciones que entre unos y otros nos cruzamos es fundamental. En la redacción abierta de Intereconomía hemos tenido ocasión de hablar con Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, quien considera que puntualizar informaciones periodísticas tiene un halo de censura, puesto que la prensa, dice, debe ejercer de contrapoder. Que la libertad de información hay que luchar por ella. Hay iniciativas de este tipo con ese enunciado, defenderse de las noticias falsas, pues verdaderamente sí poseen esa sombra de censura que en un país democrático como España, pues la verdad es que es inasumible. En fin, desde luego no suena a trigo limpio en cuanto a libertad de información. Eduardo, ¿crees que atenta contra la libertad de prensa y de expresión esta iniciativa de Carmena? Absolutamente, Beatriz. Lo que la inconcebible alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pretende hacer con su página web, en la que le pondrá el célebre Wanted del Far West a los periodistas y a los medios de comunicación que la irriten, es más antiguo que ella misma. Se llama Lista Negra y se rellena con los nombres de los desafectos. Como vivimos en la era digital, la lista negra de desafectos ya no se cuelga en la picota ni en las columnas del foro, se cuelga en una página web para que los nombres de los desafectos sean identificados por la ira de los afectos a Manuela Carmena, con las consecuencias que todos podemos imaginar. Estas listas negras son de uso muy común en los regímenes totalitarios que tanto gustan a Manuela Carmena, siempre que sean de izquierdas, claro. Si la alcaldesa tiene algún problema con un periodista o con un medio de comunicación, que acuda en demanda de reparación y justicia a los tribunales y a ver qué pasa. Pero que se deje de alcaldadas totalitarias de izquierdas, por supuesto. Cañamero ha presentado hoy su candidatura para presentarse a las primarias de Podemos, una candidatura que ha sido apoyada ya por la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, aunque ha querido puntualizar que eso no quiere decir que no apoyen la candidatura de Pablo Iglesias. Será la de Cañamero una lista paritaria bajo el título Unidad y Dignidad, y a los nombres que ya se sabían de los históricos José Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, hay que añadir también el del cine, el del director de cine, Benito Zambrano. También se suman perfiles vinculados fundamentalmente al SAT y a la CUT. Para el portavoz del SAT, el apoyo de Teresa Rodríguez no será el único. Espera también contar con el respaldo de otros diputados. No es una lista de confrontación con nadie, no es una lista alternativa,
es una lista de complemento. Nos parece que personas de los movimientos sociales, sindicales, del medio rural, con experiencia, que han participado en ayuntamientos, en las alcaldías, en todo el entramado cercano a los ciudadanos, podemos aportar bastante en esta configuración. A Podemos se ha referido hoy Alexis Tsipras. En medio del torbellino que vive a cuenta del acuerdo, el líder de Syriza se ha mostrado convencido de que las políticas de austeridad serán castigadas en las urnas y espera que en España ganen fuerzas parecidas a su partido. Las políticas de austeridad no serán la única opción en Europa. Nuestro deber es no caer y que otros como nosotros lleguen al poder. Miramos ahora hacia Venezuela. Allí Nicolás Maduro ha vuelto a atacar a España, acusando al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ser unos fascistas a cuenta de la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, Maduro ha amenazado con denunciarlo ante la ONU. A mí se me ocurriera, por ejemplo, agarrar la ley mordaza represiva del franquismo español que acaba de apoyar, aprobar e imponer Rajoy, igualita la traigo para acá. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos. El ministro de Exteriores se ha referido a ese país para desmentir de manera rotunda que desde el gobierno de nuestro país se financia la oposición al régimen chavista. Escuchamos a Margallo. Es rotundamente falsa. Una ocurrencia más y rotundamente falsa. Es que no tiene ninguna consistencia. Si tuviésemos que estar llamando al embajador cada vez que se produce una declaración de este tipo, yo me gastaría el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores en billetes de Iberia. Juanma Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Vamos ya con esa entrevista a Rafa Benítez. ¿Qué Madrid quiere Rafa? Sí, Rafa Benítez se ha mojado. No es habitual que en una entrevista de los medios del club un entrenador hable claro de al menos la táctica que quiere emplear en el Real Madrid. Bueno, pues como os decíamos antes, ahí le estamos viendo trabajar con sus nuevos jugadores, muy intenso, dando instrucciones continuamente a Bale, a Cristiano, Ramos, a todos los jugadores. Bueno, y después ha hablado con los medios del club, ha especificado el porqué de la marcha de Casillas y ha dicho que quiere un Real Madrid que defensivamente sea más fuerte que los anteriores. Vamos a escucharle. Iker es una leyenda viva del Real Madrid, es el mejor portero de la historia del club. Ha tomado la decisión de salir y yo como entrenador tengo que respetar esa decisión, que sea un equipo que vaya a ganar todos los partidos, un equipo que sea protagonista, que ataque tan bien como ha atacado estos años y que defienda un poquito mejor y así conseguiremos ese equilibrio que nos permitirá ganar más partidos y tener más posibilidades para ganar títulos. Bueno, pues en la plantilla que tiene disponible Rafa Benítez puede que haya un nombre nuevo, un nombre sorpresa que no se esperaba. Atentos a Arturo Vidal, del que, según Ulises Sánchez Flor ayer dijo en Punto Pelota, el Real Madrid le sigue de manera muy cercana. Uno de los objetivos del Real Madrid es reforzar el centro del campo con Arturo Vidal. El Real Madrid está escuchando ofertas por Illarramendi, por Lucas Silva y el jugador que más gusta para ocupar esa zona del mediocentro defensivo es Arturo Vidal. Bueno, el que sí está fichando y bastante hasta ahora es el FC Barcelona, a pesar de estar en proceso electoral. Anoche se reunieron los 4 candidatos a la presidencia azulgrana en un debate bastante intenso. Vamos a escuchar a Laporta acusar a Bartomeu de ser un poco florentinista y cómo Bartomeu defiende su modelo actual del Barcelona según una frase que le decía su propio abuelo. El seu model, el que va més cap a un estil florentino, un model florentino, del Floren, el que defensem nosaltres és un estil més creatiu, de treballar la masia, i és l'estil que va crear al seu dia el Cruyff i que va desenvolupar també el Pep Guardiola. Com deia el meu avi, quan les coses van bé no les toquis i que moment el Barça va molt bé. Bueno, vamos ahora a una imagen que ha dado bastante que hablar en las redes sociales durante el último día. El ataque de Chris Froome a sus compañeros en el pelotón del Tour. Es un potente contrarrelojista, pero no un gran escalador, y sin embargo ayer sentenció prácticamente el Tour en la montaña. Su equipo además se mostró bastante potente. En el Tour, en las redes sociales, se extiende la sombra de la sospecha de dopaje sobre Chris Froome. Y vamos a escuchar cómo Lance Armstrong precisamente escribió al respecto. Froome, Port, el Sky están muy fuertes, demasiado para estar limpios, no tengo ni idea. La primera etapa de montaña siempre es impredecible y el día después de un día de descanso también. Combinad las dos cosas y multiplicadlas por 10.
Y nos vamos con una imagen más amable que estas sospechas de dopaje. Estamos viendo a Pepe Reina, que siempre ha sido el speaker de la selección y lo sigue siendo en el Nápoles. Ahí le estamos viendo cantar La Bamba, pero atención que se animó con Raúl Albiol, bastante más tímido y discreto, que le convenció para salir hasta el escenario. Divertidísimas imágenes, bueno, veremos más en Punto Pelota. Seguro. Gracias, Juanma. Eso será a las 9 de la noche, a las 10 el Gato al Agua, no se lo pierdan. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. ¿Sobre tu tarifa ahorro? Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Bueno. ¿Bueno qué? Helo aquí, finalmente ha venido. Es que no podía. Es que no podemos, tenía que haber dicho. ¿Has visto la web nueva, de la web de la verdad del Ayuntamiento de Madrid? La web que además nos toma, o no, mejor ponte esto, que hace juego con la camisa, con esa guayabera que llevas. No, este está bien. No, si está bien. No, es que este es mejor. ¿Sí? ¿De verdad? Lo que quieras, estás tú en tu casa, faltaría más. El material es tuyo, no seré yo quien diga que... Aquí el material es una cooperativa, esto, ya sabe. Sí, ¿no? ¿Y por qué es cooperativa? Vamos a ver. A ver. El Ayuntamiento de Madrid. Esta empresa es de todos. O sea, yo no soy de los empresarios que creen que esto es suyo. O sea, yo jamás esta mesa no es mía. Está al servicio de un montón de personas que trabajan aquí, que se ganan la vida trabajando aquí, e intentamos que se la ganen, si es posible, cada día un poquito mejor para que las cosas vayan mejor. Pero no soy de los empresarios que no, esto es mío y hago lo que me da la gana. Pues no. Lo hemos hecho durante muchos años. Esta empresa que no he dicho eso, pero bueno, da igual. Pero a mí me apetece. Vale. Si usted me pregunta lo que quiere, yo le contesto lo que me da la gana. Me parece. Esta empresa ha pasado, para que nuestros espectadores lo sepan, de tener 900 trabajadores a tener 200. En un plazo de 3 años y medio. Así es. ¿Ustedes creen que ha sido por la voluntad de los que estamos aquí? No, ha sido porque simple y llanamente el modelo de negocio de los medios de comunicación desapareció. Nosotros teníamos en el digamos momento álgido de la tele, que ustedes la recordarán perfectamente, teníamos un acuerdo con Publi España. Estas cosas no las he contado nunca en público, pero poco a poco yo no me importa contarlas. Aquí el otro día, por cierto, estuvimos contando algo de esta historia y vale la pena conocerla. Sí, Intereconomía se ganaba muy bien la vida, muy bien, y era una empresa rentable. Y la televisión era el embrión de algo verdaderamente novedoso, innovador, fantástico, con unos periodistas, yo les recuerdo a todos ellos con enorme cariño, que además aprendieron creo que muchas cosas en esta casa y que inventamos muchas cosas, muchos formatos. Pusimos en marcha una televisión que de verdad daba una batalla por la verdad y una batalla ideológica y por un modelo de sociedad que era formidable. La gente disfrutaba con Intereconomía, disfrutaban. Y nosotros haciendo el trabajo. En ese momento, para que se hagan ustedes una idea de números, Intereconomía podía tener unos costes, televisión hablo, porque en ese momento recuerden que teníamos un periódico de papel que facturaba muchísimo porque tenía unas ventas importantes. La Gaceta salió vendiendo un domingo por encima de los 100.000 ejemplares. Así es. Y quienes eran competidores y se sintieron amenazados, hicieron todo lo posible para machacar esa operación. Pero luego la televisión, por ejemplo, estaba en un nivel de facturación mensual entre 2 millones y 2,5 millones de euros. Con eso era
perfectamente viable la compañía. No solamente era viable, sino que para que, un poco por tener una idea de números, que yo cuento públicamente, y los competidores podrán, y los que vivieron eso, y quienes llevaban la comercialización, que era Publi España, que era el grupo Mediaset, estábamos en una facturación en torno a entre 2 millones y 2,5 millones de euros al mes. Los costes no llegaban al 1,5 millones. 1,5 millones, a veces 1,6 millones. Imagínese, con un EBITDA de 500, 600 mil euros mensuales, la compañía podía ganar 6, 7 millones al año. Y esa televisión era perfectamente viable con ese personal. Aguantamos el personal, yo aguanté, quizás excesivamente, y hago ahí un acto de contrición, porque